Hola a todos, bienvenidos a Aprende Inglés con Norma. En esta lección veremos el verbo to be. Al final de esta lección, ustedes podrán hacer uso de la forma afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be en el tiempo presente. Empecemos. El verbo to be significa ser o estar. El verbo to be tiene varios usos. Lo podemos usar para indicar la profesión. I am an engineer. Para expresar estados de ánimo, emociones, sentimientos. She is tired. We are hungry. Para informar sobre nuestra edad. He is 20 years old. Para especificar medidas, forma, color. The table is 2 meters long. The apple is red. Para hablar del tiempo atmosférico. It is sunny. Para informar sobre precios. How much is a jacket? Y muchos otros usos más. Ahora veamos la conjugación del verbo to be en el tiempo presente. En primer lugar tenemos el pronombre personal, llamado también el pronombre sujeto, I. Luego tenemos el verbo to be para la primera persona singular, am. I am significa yo soy o estoy. Una contracción es la forma abreviada de decirlo, I'm. Y como pueden ver, en la contracción, el apóstrofe toma el lugar de las letras que faltan. Luego tenemos el pronombre you. Es importante mencionar que el pronombre you se usa tanto para la segunda persona en singular como para la segunda persona en plural. Y el verbo to be que le corresponde es are. Entonces, you are se traduce para la forma singular como tú eres o estás. Y para la forma plural se traduce como ustedes son o están. Y su contracción o la forma abreviada de decirlo es you're. El pronombre sujeto para la tercera persona en singular es he, she, it. Y el verbo to be que le corresponde es is. He is significa él es o está. She is significa ella es o está. It is significa es o está. Hace referencia a un objeto, animal o cosa. La contracción o la forma abreviada de decirlo es his, she's, its. El pronombre sujeto we significa nosotros o nosotras. Y el verbo to be para la primera persona en plural es are. Entonces, we are significa nosotros somos o estamos. Y la contracción es we are. El pronombre they significa ellos o ellas. Y el verbo to be que le corresponde a la tercera persona en plural es are. Entonces, they are significa ellos son o están. Y la contracción es there. Si quieren más información sobre los pronombres personales sujeto, les recomiendo que vean el video que hice sobre este tema para que vean en mayor detalle el uso de los pronombres en inglés. Es importante mencionar
que las contracciones en inglés se usan en el lenguaje informal. Sobre todo es muy usado en el inglés hablado de manera coloquial. Pero en el inglés escrito y formal, eviten usar las contracciones en inglés. Ahora veamos algunos ejemplos de oraciones. Yo soy peruano se dice I am Peruvian. O, de la manera abreviada, lo podemos decir I'm Peruvian. Tú eres doctor se dice en inglés You are a doctor. O también se puede decir You're a doctor. Ella es feliz se dice She is happy. O She's happy. Nosotros estamos en casa se dice We are at home. O We're at home. Ustedes son estudiantes se dice You are a students. O You're a students. Ellos son mis hermanos se dice They are my brothers. O They're my brothers. Ahora veamos la forma negativa. A diferencia de la forma afirmativa, en la forma negativa solo tenemos que añadir el término not luego del verbo to be. Así tenemos I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. They are not. Ahora bien, I am not significa yo no soy o yo no estoy. Y la contracción o la forma abreviada de decirlo es I'm not. You are not significa en la forma singular tú no eres o tú no estás. Pero en la forma plural significa ustedes no son o ustedes no están. Y una de las formas de contraer o acortar esta expresión es diciendo You're not. Pero hay otra forma de contraer esta expresión y es diciendo You aren't. He colocado alternativa 1 y alternativa 2. Ello no quiere decir que uno sea más importante que la otra, sino simplemente que hay dos maneras que ustedes pueden elegir de contraer esta expresión. He is not, she is not, it is not, se puede contraer de la siguiente manera. He's not, she's not, it's not. Y otra manera de acortarlo es He isn't, she isn't, it isn't. We are not significa nosotros no somos o nosotros no estamos. Una manera de contraerlo es diciendo We're not. O también podemos decir We aren't. Por último, they are not significa ellos no son o ellos no están. Y para contraerlo decimos they're not. O también podemos decir they aren't. Ahora veamos algunos ejemplos de oraciones. Yo no soy peruano se dice I am not Peruvian. En la forma abreviada decimos I'm not Peruvian. Tú
Tú no eres doctor, se dice You are not a doctor. Una forma de acortar esta expresión es diciendo You're not a doctor. Y otra forma de abreviarla es diciendo You aren't a doctor. Ella no es feliz, se dice She's not happy. Podemos contraerlo diciendo She's not happy o She isn't happy. Noten la diferencia. She is not happy. She's not happy. She isn't happy. Nosotros no estamos en casa, se dice We are not at home. Podemos abreviarlo diciendo We're not at home o We aren't at home. Noten la diferencia. We are not at home. We're not at home. We aren't at home. Ustedes no son estudiantes, se dice You are not students. Podemos contraerlo diciendo You're not students o You aren't students. Noten la diferencia. You are not students. You're not students. You aren't students. Ellos no son mis hermanos, se dice They are not my brothers. Podemos abreviarlo de la siguiente manera. They're not my brothers. O They aren't my brothers. Noten la diferencia. They are not my brothers. They're not my brothers. They aren't my brothers. Perfecto. Ahora veamos la forma interrogativa. Para formar la forma interrogativa del verbo to be, es muy fácil. Primero colocamos el verbo to be y luego el pronombre sujeto. Así. Am, I. Para la segunda persona, en singular y en plural, igualmente colocamos primero el verbo to be, are, y luego el pronombre personal sujeto, you. Para la tercera persona en singular, colocamos primero el verbo to be, is, y luego el pronombre, he, she, it. Para la primera persona en plural, colocamos primero el verbo to be, are, y luego el pronombre, we. Y finalmente, para la tercera persona en plural, colocamos primero el verbo to be correspondiente, are, y luego el pronombre sujeto, they. En este caso, en la forma interrogativa, no usamos ningún tipo de contracción. Ahora veamos algunos ejemplos de oraciones interrogativas. Am I late? Are you a doctor? Is she happy? Are we wrong? Are you students? Are they my brothers? Felicitaciones por haber llegado al final de la lección de hoy. Y no te olvides que en la próxima lección veremos cómo usar el verbo to be en el tiempo pasado y en el tiempo futuro.
Por eso te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas las próximas lecciones en inglés. Gracias. Thank you.